Vamos a darle entonces al problema número 15, que dice: en una prueba de frenado, un vehículo que viaja a 60 kilómetros por hora se detiene en un tiempo de 3 segundos. ¿Cuáles fueron la aceleración y la distancia de frenado? Y como es de costumbre, pues primero tratamos de imaginar y de poner un dibujo o un esquema que nos diga más o menos qué está sucediendo. Entonces tenemos un vehículo, aquí está viajando a 60 kilómetros por hora. Vamos a suponer que viaja de izquierda a derecha y está viajando en esta dirección, ¿ok? 60 kilómetros por hora. Y dice que se detiene en un tiempo de 3 segundos, ¿sí? Porque es una prueba de frenado. Entonces viene de 60 y se detiene en un tiempo de 3 segundos. Hace la pregunta: ¿cuáles fueron la aceleración y la distancia de frenado? Entonces, lo que primero hacemos es, después de suponer que está avanzando de izquierda a derecha, es poner los datos que nos da el problema de manera explícita. Entonces aquí están 60 kilómetros por hora, los 3 segundos en este punto donde vamos a suponer que se detiene en el final de su recorrido, y luego vamos a tratar de añadir aquellas cosas que nos hacen falta, o bueno, poner en este esquema aquellas cosas que nos hacen falta y aquellas cosas o datos que de manera implícita nos están dando. Entonces, ¿qué más? Bueno, en este punto, ya con un poco de experiencia al hacer estos problemas, sabrás que cuando el auto, bueno, cuando el vehículo detiene su marcha, pasan tres cosas. En este punto, se terminan de contar los segundos que llevó el frenado, 3 segundos, aquí está, en este punto. En este punto, como ya no hay velocidad, entonces aquí también deducimos que la velocidad en este punto b es igual a cero, y que por cierto es una velocidad final porque con eso termina el análisis de lo que estamos observando, termina nuestra observación del fenómeno físico. Y tercero, en ese punto también se completa la distancia que recorre el vehículo. ¿Ok? Entonces, por así decirlo, comienza en 0 metros y empieza a avanzar. O sea, obviamente que el carro viene avanzando una cierta distancia desde antes. ¿Ok? Viene a 60 kilómetros por hora, pero empezamos a contar cuando empiezan a aplicarse los frenos. Se aplican los frenos y ahí empezamos a contar cuántos metros avanza después de que se aplican los frenos. Entonces ahí son 0 metros y obviamente va a avanzar una distancia porque tarda 3 segundos en ir frenando. No es inmediato. Su velocidad va a ir bajando paulatinamente hasta llegar a cero. Eso es lo que va a suceder. Y la otra cosa que falta que agreguemos es la aceleración que nos están pidiendo, que como ya podrás adivinar, es una aceleración que se encuentra actuando en sentido contrario. Entonces aquí está una aceleración que actúa en sentido contrario al movimiento, ¿sí? Si el movimiento es en esta dirección, la aceleración va en sentido contrario para detenerlo, precisamente porque de ir en el mismo sentido pues haría que fuera cada vez más rápido, cosa que no sucede. Bueno, entonces tenemos dos incógnitas, ¿no? ¿Qué cosa, a cuánto equivale la aceleración y cuánto vale la distancia que recorre cuando empieza a frenar? Bueno, vamos entonces a, a ver qué podemos hacer. Entonces empezamos como siempre escribiendo las ecuaciones que vengan a nuestra mente, ¿sí? Las ecuaciones que tengan que ver con movimiento uniformemente acelerado o movimiento con aceleración constante. La definición de aceleración pues tenemos que escribirla porque de ahí empieza nuestro análisis y dice que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, o sea, el cambio en la velocidad en el tiempo. Y vamos a ver qué cosas tenemos y qué cosas nos hacen falta. ¿Tenemos la velocidad final? Sí, es cero. ¿Tenemos la velocidad inicial? Sí, es 60. Y tenemos también el tiempo. Entonces, de manera prácticamente inmediata podemos deducir cuánto va a ser la aceleración. No tenemos que hacer ningún despeje, solamente tenemos que sustituir los valores. Ok, entonces vamos a utilizar esta ecuación, pero vamos a hacerlo de este lado de la pizarra para hacerlo con un poquito más de orden. Ok, entonces de este lado colocamos la aceleración, que va a ser igual a el siguiente cociente. Vamos a poner esto acá.
La velocidad final, como sabemos, es 0 porque se detiene, menos la velocidad inicial, que son 60 kilómetros por hora. Acá hay un pequeño problema, porque si tú te das cuenta, la respuesta están dadas en metros y segundos, y esta velocidad está en kilómetros y horas. Entonces, antes que nada, tenemos que transformar estos 60 kilómetros por hora en metros sobre segundo. Como vamos a cambiar dos magnitudes físicas, tenemos que abrir dos paréntesis, una para cada magnitud física, una para la distancia y otra para el tiempo. Entonces, para quitar los kilómetros que se encuentran aquí arriba, tenemos que saber o poner a cuánto es la equivalencia entre kilómetros y metros. Como el kilómetro es más grande, consideramos solamente un kilómetro, y en la parte de arriba su equivalente en metros, son 1000 metros. 1000 metros. Esto permitirá, el hecho de que hayamos puesto los kilómetros en la parte de abajo, cancelar las unidades de kilómetros y que sobrevivan las de metros. ¿Qué es lo que queremos? Queremos expresar esa cantidad en metros sobre segundo. Entonces, ahí está. El segundo paréntesis nos ayudará a convertir el tiempo en las unidades que queremos. Está en horas, y si las horas se encuentran aquí abajo, significa que debemos de poner el equivalente a horas con respecto a los segundos. ¿Sí? Entonces, ¿qué equivalencia hay entre horas y segundos? Bueno, hay muchas, pero una de las que más fácil podemos recordar es que una hora son 3600 segundos. Y eso nos va a permitir acomodarlo de esta manera, cancelar estas horas que se encuentran en el denominador con las horas que se encuentran en el numerador. ¿Correcto? Se cancelan. Y entonces sí, tenemos metros sobre segundo. Entonces lo que basta es hacer las cuentas de 60 por 1000 dividido entre 3600. El resultado de esa operación no es otra cosa más que 16.66 metros sobre segundo. Y esa es la cantidad que nosotros vamos a ocupar. Entonces voy a apuntarla por acá, menos 16.66 metros sobre segundo, y abajo vamos a poner el tiempo, y el tiempo fueron 3 segundos. 3 segundos. Voy a borrarlo de aquí abajo porque pues ya no lo vamos a ocupar. Entonces ahora sí tenemos congruencia en las unidades. Tenemos segundos arriba y segundos abajo. Por lo tanto, ahora sí tenemos que operar. Y ojo, nada más, aquí hay un signo menos que no podemos ignorar y que de hecho tiene sentido físico. Entonces el resultado va a ser negativo porque ese signo menos no se va a poder cancelar con nada. Y dividimos 16.66 entre 3. Y eso da 5.55. Metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Digamos que estos segundos con estos segundos que están acá, al estar ambos en el denominador, se multiplican y se convierten en segundos al cuadrado. Ahora, lo cual tú dirás, pues a lo mejor no coincide tanto con la respuesta del libro. Recordemos que este 16.66, cuando tú lo calculaste o cuando tú lo introdujiste en la calculadora, cuando tú lo obtuviste en la calculadora, era un punto 66666 periódico. Y cuando haces la división entre 3, pues también te tiene que dar un 5.555555 periódico. ¿Ok? Para eliminar ese periódico, el libro se quita de broncas y dice, ok, hagamos que este 5555 periódico mejor se convierta en un 6. Y por eso pues es que escribe 5.56. Pero incluso si tú lo dejas como 5.55 es una respuesta totalmente válida. ¿Sí? Entonces esta respuesta es correcta. El signo debe ser negativo porque es una desaceleración. Recuerda que la aceleración de los frenos actúa de manera opuesta al movimiento. Entonces si el movimiento iba de izquierda a derecha y eso lo consideramos como positivo, la aceleración va de derecha a izquierda. Perdón, el movimiento va así primero, la aceleración va en sentido contrario y por lo tanto tiene que llevar un signo negativo. Son las convenciones de signo de acuerdo al movimiento que se esté efectuando. Derecha arriba es positivo, izquierda abajo es negativo. Bueno, tenemos entonces la primera pregunta, por así decirlo, contestada.
la aceleración. ¿Qué pasa con la distancia? Bueno, tenemos que pensar en alguna de las ecuaciones que tenemos a nuestra disposición para resolver esto. Y la segunda que ya nos hemos aprendido, pues es la de las velocidades al cuadrado, que dice que la velocidad, me choca apretar esto, velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por la distancia. ¿Ok? De aquí tenemos que despejar la distancia y el despeje es muy simple. Voy a ocupar el verde. Como la aceleración y el 2 están multiplicando, van a pasar del otro lado de la ecuación dividiendo. Y van a dividir a todo lo que se encuentra de aquel lado. ¿Qué es lo que se encontraba de aquel lado? Pues la resta de las velocidades al cuadrado. Bf cuadrada menos b0 al cuadrado. Y aquí va a dividir todo 2 veces la aceleración. Muy bien. Entonces basta con sustituir los valores. La velocidad final al cuadrado, recuerda que pues se va a cancelar, va a ser 0 porque se detiene. Y vamos a escribir simplemente esto. Entonces vamos a tener menos paréntesis, la velocidad inicial era 16.66 metros sobre segundo, todo lo elevamos al cuadrado, y abajo 2 veces la aceleración, que es menos 5.55 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Lo cual nos va a permitir que la distancia sea una cantidad positiva, porque aquí tenemos un signo menos y abajo tenemos un signo menos, ¿sí? 2 por menos 5.55 va a dar 11 y algo, 11.1, menos 11.1, entonces menos con menos da más, y por tanto la cantidad es positiva. Bueno, elevas al cuadrado el 16, divides entre el 11.1, y lo que te tiene que dar eso es 24.82 metros. Entonces escribimos eso. La distancia, por lo tanto, es 24.82 metros. Cantidad positiva porque aunque el automóvil recibe una aceleración en sentido contrario, pero sigue avanzando. Y sigue avanzando de izquierda a derecha. Entonces la distancia que va avanzando es una distancia positiva. Esa es la razón por la cual tenemos una distancia positiva, porque va avanzando en la misma dirección a como la velocidad originalmente se venía dirigiendo. No es como que, o sea, no porque la aceleración vaya en sentido contrario, significa que en ese momento va a avanzar también en ese mismo sentido. O sea, cuando tú vas en un auto, frenas, en ese momento el auto no va de reversa. Sigue avanzando, solamente que se va a ir deteniendo poco a poco. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la respuesta del libro? Bueno, el libro nos dice que son 25. Ok, bueno, por lo mismo que te estaba diciendo hace rato, de que este 16.66 en realidad tiene muchos 6 y que este 5.55 tiene muchísimos 5. Al momento en que nosotros elevamos al cuadrado por ahí, hacemos una división, hay un recorte muy grande de decimales y por lo tanto vamos perdiendo esos decimales. Si nosotros ponemos de manera correcta el 16.666666 periódico en la calculadora y lo dividimos entre un 5.555555, cada vez más, dependiendo del poder de cálculo de la calculadora, pues nos vamos a ir acercando a ese 25. ¿Ok? Bueno, entonces esto, tal y como esta es una respuesta correcta, no hay de qué preocuparnos. Entonces ambas respuestas coinciden con el libro.